¿Qué tal, amigos? Yo soy Adonis García, estudiante de matemáticas, y hoy continuaremos el tema de las identidades trigonométricas, de trigonometría 1, y veremos la demostración de identidades y simplificación, lo que veremos más a continuación a detalles. Empezamos. En primer lugar, para comprender lo que es una identidad trigonométrica, debemos de saber de dónde surgen. Surge de la circunferencia unitaria. Unitaria porque su radio es 1. Y aquí podemos formar un triángulo rectángulo. Como vemos aquí, el teorema de Pitágoras, que se define como el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Aquí vemos que el seno es el cateto opuesto a un ángulo dado, en este caso θ, y el cateto adyacente sería el coseno. Esto porque, por definición de la razón trigonométrica, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es 1, por lo tanto el seno del ángulo sobre 1 sería el mismo seno del ángulo. Igual de forma similar para el coseno. Coseno del ángulo sobre 1 sería igual al coseno. Entonces, resolviendo esta ecuación sería el 1 al cuadrado es igual a seno del ángulo al cuadrado más coseno del ángulo al cuadrado. Pero ya vemos que 1 al cuadrado es igual a 1, quedando que 1 es igual a seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo. De esta identidad se pueden obtener los despejes. Si queremos despejar el seno al cuadrado del ángulo, lo aislamos y aplicamos la operación contraria del coseno, que sería la resta, y lo restamos en ambos lados, quedándonos que 1 menos coseno al cuadrado del ángulo es igual al seno al cuadrado del ángulo. De igual forma, para el coseno al cuadrado del ángulo, lo aislamos y aplicamos la operación contraria al seno, quedándonos que 1 menos seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo. Las identidades se denominan empitagóricas, que es la que acabamos de ver, que surgen de operar con el teorema de Pitágoras y la circunferencia unitaria, y las recíprocas y las de cociente. Las recíprocas son las que se derivan de las básicas, que es seno, coseno y tangente. La cosecante. La recíproca de la cosecante es la inversa del seno, que sería 1 sobre seno. Lo mismo para el seno del ángulo, que sería 1 sobre cosecante. Del coseno del ángulo, la inversa sería 1 sobre secante del ángulo. Y por lo mismo para la tangente. Esas son las denominadas recíprocas. Las de cociente son la tangente y la cotangente, ya que, como vimos, el seno sobre la hipotenusa es igual al seno porque la hipotenusa era 1 en la circunferencia unitaria, y se define que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, que vendría siendo seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y la cotangente es lo inverso a la tangente porque es su recíproca, que vendría siendo coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Estas son las identidades trigonométricas básicas, las que usaremos para demostrar. Hay más identidades que se utilizan en cálculo. Hemos visto las identidades pitagóricas, las recíprocas y las cocientes, que ahora veremos en las demostraciones y simplificaciones. Ya sabiendo lo que es una identidad trigonométrica, ahora vamos a demostrar una identidad. No hay una sola manera de demostrar las identidades trigonométricas. Podemos hacerla tomando un lado de la igualdad y, por medio de las identidades trigonométricas básicas, llegar a demostrar que es igual al otro lado. O también podemos hacer que podemos resolver ambos lados y llegar a que son iguales. Eso depende del tipo de identidad dada. También la podemos resolver
llevando cada función en términos de seno y coseno. Por ejemplo, aquí nos da la siguiente identidad: secante de x más cosecante de x dividido sobre tangente de x más cotangente de x. Eso va a ser igual a la secante de x más coseno de x, al seno de x, más coseno de x. Sabiendo que x es un ángulo cualquiera, el ángulo puede ser expresado con cualquier variable. Entonces, para resolverla, la secante, sabiendo la identidad trigonométrica básica, la secante es la inversa del coseno, entonces sería la recíproca del coseno, entonces sería 1 sobre coseno del ángulo. Y la cosecante la inversa del seno, que sería 1 sobre seno del ángulo. Todo eso dividido entre tangente, que como ya sabemos, el seno del ángulo es igual a seno sobre hipotenusa, es igual al cateto opuesto. Entonces la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre la adyacente, que sería seno sobre coseno. Ya eso lo vimos en la circunferencia unitaria. Y la cotangente, que es lo inverso a la tangente, sería lo inverso: coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Todo eso debe ser igual al seno de x más coseno de x. Entonces, resolviendo, como tenemos una suma de fracciones, podemos hacerlo buscando el mínimo común múltiplo. Teniendo así que seno de x más coseno de x, esto porque 1 por seno es igual al seno de x, y más 1 por coseno igual al coseno de x, o la llamada carita feliz, dividido sobre coseno de x, seno de x. En el denominador procedemos similarmente: seno por seno al cuadrado de x, más coseno por coseno, seno cuadrado sobre coseno de x, seno de x. Entonces aquí tenemos una división con el mismo denominador. Podemos aplicar la regla que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. También podemos cancelar el denominador, porque es lo mismo que multipliquemos el numerador por el inverso del denominador, simplificando aquí el denominador. Entonces nos quedaría seno de x más coseno de x sobre la identidad, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo es igual al seno de x más coseno de x. Entonces, recordando la identidad trigonométrica pitagórica básica, el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces sustituimos, quedándonos que seno de x más coseno de x sobre 1 es igual al seno de x más coseno de x. Llegando así que ambas identidades son iguales. Esto fue una pequeña demostración de identidades. Ahora vamos a simplificar una identidad y veremos qué diferencia hay entre demostrar y simplificar identidades. Aquí tenemos una identidad trigonométrica donde no hay una igualdad. Entonces esta identidad la vamos a simplificar. Cuando simplificamos identidades trigonométricas no necesitamos demostrar, sino reducir a la mínima expresión. Entonces, para reducir esta identidad, vamos a aplicar la técnica de convertir todas las funciones en seno y coseno, las que no estén expresadas así. Entonces tenemos que 1 más coseno de y sobre 1 más secante de y. Entonces el numerador se queda igual porque ya está expresado en coseno. 1 más coseno de y sobre 1 más secante de y. La secante, recordemos que es la inversa del coseno, la recíproca. Entonces sería 1 sobre el coseno de y. 1 más 1 sobre coseno de y, ese sería el denominador. El numerador permanece igual, 1 más coseno de y. Todo eso dividido entre la operación suma de 1 más 1 sobre coseno de y. Entonces aplicamos la carita feliz porque es la suma de un entero y una fracción. O dos fracciones porque 1 sobre 1 es lo mismo que 1. Entonces 1 por coseno de y es coseno más 1 sobre coseno de y. Entonces aquí, como tenemos dos fracciones, podemos aplicar la ley de extremos y medios, que dice que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Teniendo así 1 más coseno de y por coseno de y sobre coseno de y más 1.
Entonces aquí tenemos una multiplicación en el numerador y el denominador sobre el denominador. 1 más coseno de y por coseno de y sobre coseno de y más 1. Entonces, como en el numerador tenemos una multiplicación y uno de sus términos se repite en el denominador, podemos simplificarlo, no altera. Entonces se simplifica y me queda 1 por coseno de y. Entonces esa sería la simplificación, la reducción de esta identidad, coseno de y. 1 más coseno de y sobre 1 más secante de y es lo mismo que decir al coseno de y, sabiendo que y se refiere a un ángulo cualquiera. Ya para finalizar, aquí terminamos esta clase de las identidades trigonométricas, donde aprendimos lo básico sobre las identidades pitagóricas, las recíprocas y las cocientes, que decíamos que esas son las básicas. Aprendimos un poco sobre la circunferencia unitaria, de dónde surgen las funciones trigonométricas como el seno, coseno, y sus identidades se derivan de ahí. Y también aprendimos un poco a demostrar identidades trigonométricas y la simplificación. Será hasta la próxima. See you later.